Yo tenía días muy depresivos donde no tenía ganas de nada, donde no me motivaba nada, donde solamente quería estar acostado viendo el celular, teniendo pensamientos o ideas muy extremistas. Y pues además de también del agraviante que fue de este padecimiento dual de adicción y de bipolaridad, donde al combinarlo pues sí llegué a tener eventos de psicosis muy muy pesados, en donde sí ya no distinguía realidad de ficción. Son episodios complicados porque te sientes totalmente desorientado, como que todo el mundo está en tu contra. Bueno, así lo sentía yo. Yo con las sustancias me sentía en manía, y es un estado en donde te sientes con energía, con ganas de hacer cosas, te sientes motivado, te sientes eufórico. Entonces, yo de que soy de una personalidad cabizbaja, muy perfil bajo, casi no me gusta, soy perezoso incluso, pues me sentía súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del corporativo Nueva Esperanza. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es bipolaridad en fase de manía con síntomas psicóticos. Y para eso, bueno, pues está con nosotros el doctor Carlos Origel, quien ya tiene muchos años colaborando con nosotros en el corporativo, en Clínica Santuario, Clínica La Esperanza, Clínica Cuxtal. Y bueno, pues quién mejor que él que nos hable de este tema tan importante el día de hoy. Y bueno, está también con nosotros Ángeles, quien es psicóloga clínica, y ella colabora en Clínica La Esperanza. Así es. Está con nosotros Jesús, psicólogo y encargado del área de psicología de Clínica Santuario. Gracias por la invitación. Y bueno, está con nosotros Saúl, quien es un ex paciente de Clínica Santuario, que el día de hoy nos va a hablar también acerca de su bipolaridad en fase de manía con síntomas psicóticos. Y me gustaría que pues empezáramos contigo. Bien. Psiquiatra. Primero es bueno conocer de qué vamos a hablar, lo que es el trastorno bipolar, y hay que saber lo que es bipolaridad. Coloquialmente a veces decimos, una persona es bipolar porque cambia mucho de estado de ánimo, de repente está contento, luego triste, luego llora, luego está enojado, luego está serio, y cambia mucho de su estado de ánimo. Hay que aclarar que eso no es bipolaridad, sino que eso es inestabilidad emocional, y eso es parte de otro trastorno. Un paciente con trastorno bipolar puede tener o puede no tener inestabilidad emocional, pero recordamos, eso que acabamos de decir se usa coloquialmente para decir, tú eres bipolar. No, el trastorno bipolar es algo un poco más grande que eso. Es una enfermedad del estado de ánimo, donde el estado de ánimo se puede ir o muy arriba o muy abajo. Como lo dice el nombre, bipolar, dos polos, el polo de arriba y el polo de abajo. Hay que conocer cada uno de los polos. El polo de arriba es el polo de la alegría patológica, donde la persona tiene mucho entusiasmo, mucha euforia, anda con demasiada energía. Y esto llega a serle disfuncional a la persona, como ahorita vamos a ver. El otro polo, el polo de abajo, es el polo de la tristeza patológica, que lo conocemos como depresión, donde la persona está sin ganas de hacer nada, triste, llanto fácil, a veces con ideación suicida. Y evidentemente pues eso también va a afectar dentro de sus áreas de funcionamiento. Bien. Esta enfermedad tiene una tercera fase que le llamamos la fase de eutimia, que es en la que esperamos que estén todos los pacientes, donde ya no está ni muy arriba ni muy abajo, sino está, digámosle, normal, por así decirlo. Eso es el trastorno bipolar, y hoy nos vamos a enfocar en una de las fases. Okay. Bueno, pues empecemos. ¿Cuánto tiempo tarda? Porque como lo describiste, es por fases. ¿Cuánto tiempo tardaría como psiquiatra en diagnosticar lo que es una bipolaridad? Bien, está descrito y en la literatura que un paciente se tarda en promedio 8 años, que es 8 años, en encontrar su diagnóstico. ¿Por qué? Por un lado, porque muchos profesionales de la salud mental no conocemos este tipo de situaciones y a veces pensamos que es otra cosa y lo empezamos a tratar como si fuera algo distinto. Y por otro lado, a veces necesitamos dos cosas: o conocer de una manera más fina cómo es cada fase del estado de ánimo, o tener algún historial de parte de la persona. ¿Por qué decimos esto?
A veces es difícil si el paciente abre su enfermedad con una depresión, porque hay dos tipos de depresión. La depresión unipolar, que es donde el paciente pues nomás tiene una depresión y hasta ahí, fin de la situación. Y está la depresión bipolar, que es parte del trastorno bipolar, que quiere decir que puede tener fases de manía, puede tener fases depresivas. Así que o se requiere tener historial para ver cómo se ha presentado el paciente, o conocer un poco más finamente cómo es esto. Y cómo identificaríamos un poco más la fase depresiva. Digamos que la fase depresiva, en el caso de los pacientes con depresión bipolar, tiende a ser un poco más pesada, más dolorosa, y sobre todo la ideación suicida es un poco más estructurada y más dura, es más, como con tipos de ideas que pueden generar más éxito de que lo puedan hacer, ¿sale? Así que en eso nos basamos, y naturalmente dándole seguimiento al paciente. Decimos, una persona con depresión, si le doy este medicamento va a responder pronto, pero si responde de esta manera, tal vez vaya a ser un paciente con trastorno bipolar. Por lo tanto, pues es variable y depende de la presentación que tenga el paciente. Si abre con un episodio de manía, es mucho más fácil, porque no hay otro padecimiento que tenga episodios maníacos más que el trastorno bipolar. Pero sí, tristemente, hasta la fecha, son 8 años el promedio. Y para eso estamos aquí, para conocerlo y que se acorte ese tiempo. Y ese, fíjate que, bueno, quise abrir con esta pregunta, pues por supuesto, ahora que nos acompaña el psiquiatra, porque es bien importante. La gente con bipolaridad lo sufre mucho en cuanto a que se le dé un buen diagnóstico, y el diagnóstico le va a dar un buen medicamento. Entonces, hay gente que necesita ese seguimiento, pero como no lo hay, la gente a veces ni siquiera cree que tenga una situación médica, pues podría ser que se agrava más por los tratamientos que se le da, y sobre todo porque el paciente llega a perder como esa gana o esa ilusión de que va a estar bien, y se desanima muchísimo. No sé cómo lo viviste, Saúl, esta parte. Pues sí, fue muy importante, primero que nada, la diferenciación que hace el psiquiatra acerca del concepto común que tenemos de bipolaridad y lo que realmente es una bipolaridad, porque cuando la primera vez que me lo diagnosticaron fue en el hospital de Bentop de Houston. Fue por un episodio de manía donde yo no podía dormir. Duré como 3 días sin dormir, y llegué, de hecho a eso fui al hospital. Yo decía que recomiéndenme algo para dormir porque no puedo dormir. Me tuvieron ahí internado como 2 días, y me dieron, la verdad no recuerdo qué medicamento me dieron, pero sí ellos me arrojaron el diagnóstico que era bipolar. Y si hace uno coloquialmente esa idea de que no, pues bipolar. Yo siempre soy una persona muy tranquila, que regularmente no tengo como estados de ánimos muy, muy disparados o muy bajos, pero sí, cuando los tenía, sí eran muy marcados, como lo comenta el doc, que sí, cuando llegan a tener estos, o sea, a veces yo tenía días muy depresivos donde no tenía ganas de nada, donde no me motivaba nada, donde solamente quería estar acostado viendo el celular, teniendo pensamientos o ideas muy extremistas. Y había días donde la verdad sí estaba muy motivado, yo sentía que todo me salía bien, que todo fluía, todo estaba correcto. Y pues además de también del agraviante que fue de este padecimiento dual de adicción y de bipolaridad, donde al combinarlo pues sí llegué a tener eventos de psicosis muy, muy pesados, en donde sí ya no distinguía realidad de ficción, y donde, por ejemplo, todo lo que veía en mi celular durante un día, me lo creía, o creía que era parte de mi mundo real. ¿Y era lo que veías o también estaba distorsionado? Es decir, el celular, lo que estabas viendo, ¿era lo real o era distorsionado? Porque pues muchas veces ves cosas que crees que son y no son. Pues es que como que las veía y les tomaba un significado que no tenía nada que ver con mi realidad. O sea, lo distorsionaba. Sí, y lo integraba. lo acoplaba a mi vida. Sí, oye, Saúl, ¿y conductualmente qué hacías cuando te encontrabas en manía? Pues llegué a tener un par de episodios con mi familia. Por ejemplo, en una de las psicosis que tuve, estuve discutiendo con mis familiares porque yo quería estar adentro de la casa. Ellos me decían que me saliera, que me despejara, o sea, no nos entendíamos pues. Una de mis primas intentó forcejear conmigo y circunstancialmente le quebré un dedo a base de eso.
A ver, ahí, ¿realmente tenías la intención de lastimarla? No, la verdad, claro que no. Como repito, fue circunstancial. Y ahí, por ejemplo, la fuerza también es una parte que no mides Sí, no. como parte de las consecuencias que puede existir. Háblanos un poquito de eso. Sí, o sea, la verdad yo ni siquiera sentí, o sea, yo solamente, ella después me trató de explicar cómo fue que sucedió. Ella dice que me intentó estirar como aquí de la parte de la cabeza. Yo le agarré la mano y la estiré, y la verdad yo no sentí con qué fuerza fue con la que ejecuté la maniobra, y al final resultó una quebradura de dedo. Y sí, son episodios complicados porque te sientes totalmente desorientado, o sea, te sientes como que todo el mundo está en tu contra. Bueno, así lo sentía yo. Y la verdad sí son eventos que pues... Y una situación bien complicada, ¿no? Justo yo creo que Saúl es de ese caso que donde combina, o sea, el trastorno en sí ya tiene su complejidad, claro, por sí solo. Una persona con bipolaridad no la pasa nada bien, pero agregarle lo que es las adicciones y volvemos a un trastorno dual, ahora sí que tenías un combo perfecto, sí, porque cuando más necesitabas ayuda era cuando más agresivo estabas. ¿Y qué hace la gente que está a tu alrededor? Y sí, fue muy complicado porque la verdad yo con las sustancias me sentía en manía, y es un estado en donde te sientes con energía, con ganas de hacer cosas, te sientes motivado, te sientes eufórico. Entonces, yo de que soy de una personalidad cabizbaja, muy perfil bajo, casi no me gusta, soy perezoso incluso, pues me sentía súper bien, o sea... Hacías todo lo que no hacía. Hacía todo lo que no hacía normalmente por estar con estas sustancias en manía. Entonces... Sí fue incluso también muy complicado para mí aceptar el hecho de que las sustancias con mi bipolaridad es un círculo vicioso que no me dejó nada bueno. No. ¿Qué consumías? ¿Qué consumes? Marihuana. Así es, marihuana, y con eso tenía para que los episodios de manía y de psicosis se detonaran bastante. ¿Por qué esta sustancia, doctor? ¿Por qué marihuana es una de las drogas favoritas del bipolar? Bien, aquí entraríamos a la parte de cuáles son las causas de un trastorno bipolar, por qué se presentan. La mayor parte de las causas son genéticas, ya lo traemos de información de algún familiar, cercano o lejano, pero nos tocan los genes. Bien, aquí respecto al consumo de sustancias tenemos dos posibilidades: consumo de sustancias antes del padecimiento o después del padecimiento. La parte interesante viene un poco antes del padecimiento. En este caso, el cannabis, la marihuana, hay algunos profesores de la universidad que le llaman la gran reveladora. ¿A qué se refiere? Puede ser que en nuestro organismo nosotros traigamos la información genética de alguna enfermedad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar o algo así, y nos vamos a morir y nunca nos dio trastorno bipolar, nunca nos dio esquizofrenia, nada por el estilo, nada de eso. Sin embargo, la persona se va de fiesta y consume por ahí un poco de cannabis. ¿Qué pasa? El cannabis influye pues sobre varias áreas del organismo. Una parte donde llama la atención que ejerce es a través del código genético. ¿Qué hace? Genera metilación de unas bases del ADN. ¿Y qué hace? Esos genes empiezan a expresarse. Por lo tanto, esa información que teníamos guardada y que iba a seguir guardada, posterior al consumo principalmente de cannabis, empiezan a expresarse. ¿Y qué es lo que pasa? La persona ahora sí empieza con los síntomas de la enfermedad. Así que pudiéramos decir que una de las causas es el consumo de sustancias. Sin embargo, ya estaba por ahí la información predeterminada, por un lado. Así que el cannabis es el que más factores de riesgo puede inducir o manifestar este tipo de situaciones. Existe la otra posibilidad, donde la persona consume ya después del diagnóstico. ¿Y por qué puede empezar a consumir? Depende del polo. Si estamos en el polo de abajo, el polo inferior, el polo de la depresión, la persona empieza a consumir porque con eso se siente bien. Dice una canción y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Así que, ¿qué pasa? La persona está consumiendo la sustancia y ya se va ese dolor emocional, se siente bien, me dan ganas de hacer cosas, puedo dormir al momento de hacerlo. Y con eso ya no se siente en el polo de la depresión, no se siente tan abajo.
Y en el otro polo, en el polo de la alegría patológica, ¿a quién no le gusta sentirse alegre? Pues a todos nos gusta sentirnos alegres. Y si con el consumo de sustancias me siento mucho más alegre, pues de aquí soy. La cuestión es que el consumo de sustancias hace que se perpetúe eso mismo. Si tenemos ya un cerebro un poco lastimado o vulnerable por la enfermedad que se tiene y todavía le metemos a algún tipo de sustancia que daña esa área, es de esperarse que tenga consecuencias un tanto más fuertes. Así que esa sería, digamos, la relación que tiene el consumo de sustancias con el trastorno bipolar. Aquí fíjate, encontramos lo que dicen, la sustancia ayuda, ¿no? Porque en una situación como la que nos describes aún, como la que ya el doctor nos acaba de decir, pues si me siento tan mal y esa sustancia me va a ayudar a sentir esa capacidad y esa diferencia, ¿cuándo voy a querer dejarla? Al contrario, le encuentro la utilidad y luego vamos más allá. Ya le encuentro hasta cualidades, ¿no? Y ya dices, no, pues ya es un romance con la sustancia. Ya no es solo buena, es más allá que buena. Entonces, pues ya aquí psicológicamente también ya él queda con pensamientos donde le da propiedades buenas a una sustancia. Entonces ya realmente se va complicando el caso porque médicamente no le ayuda, pero psicológicamente él cree. Ya sí, cree que eso lo va a hacer sentir bien porque efectivamente lo saca, pero no está viendo cómo se va ese círculo haciendo cada vez más perpetuo. Así es. Oye, Saúl, ¿y tú cuáles son las consecuencias más fuertes que detectas a raíz de consumo de cannabis y de trastorno bipolar? Pues personalmente creo que sí, el grado de psicosis que llegué a alcanzar, las cosas que pensaba, me recuerdo al padre Agustín, le comentaba cuando fue por mí a la ciudad de San Antonio, Texas, le comentaba que no sé quién me dio de dinero, también por ahí cuando llegué disociaba que... El dueño de Tesla. El dueño de Tesla, algo así, Rihanna creo que le decía que era mi novia, cosas así. El ahora recordarlas en este momento de que ya estoy en eutimia, me da, aparte de pena, sí me llegó a dar preocupación de cómo llegué a pensar esas cosas, de cómo llegué a disociar esa realidad y a adoptarla propia. Entonces, también los eventos que llegué a tener con mi familia, donde yo no distinguía qué era la realidad de la verdad, donde me sentía como atacado, donde sentía que estaban haciendo cosas en contra de mí y los ignoraba, los apartaba, no les hacía caso. Llegué a tener problemas con un tío con el que vivía en Houston. Después en Austin mi mamá me fue a visitar y la traté como una desconocida porque yo, o sea, pensé que me había ido como a espiar o a ver qué estaba haciendo. Entonces son esos tipos de eventos en los que sí me llegué a preocupar mucho y en donde dejé de romantizar la marihuana y el consumo que me hacía tener, porque sí es verdad de que yo todo el tiempo era una persona que estaba en depresión, teniendo ideas irracionales muy arraigadas, como yo me recuerdo que tenía mucho miedo a la muerte, futurizaba muchos escenarios que me planteaba escenarios que a lo mejor ni siquiera podrían llegarse a presentar, pero sí recuerdo siempre tener ese negativismo, ser pesimista y como bien lo explican, cuando llega el consumo de cannabis yo me siento otra persona, me siento energético, me siento súper bien, me siento con euforia, pero no es hasta que se presentan estos eventos de psicosis, sí, donde sí ya vi las consecuencias de todo. Oye, ¿y en ti había algunos delirios místicos religiosos? ¿O de ovnis o conspiraciones? No, o sea, la verdad no era como muy creyente de Dios. Sí creía en un Dios, pero creía como en el universo, en las estrellas, en que todo es un conjunto y cosas de ese tipo. Pero nunca me fui como a magia negra o cosas de ese tipo, ni ovnis, ni eso. Hasta eso. Sí, ¿ideas suicidas? Tampoco, jamás. No tuve. Por ejemplo, aquí algo bien importante, la distorsión del pensamiento
O sea, es evidente, ¿no? Él mismo lo nota negativismo, pero va más allá, ¿no? La catástrofe. Y esta es una de las situaciones que mete mucho en preocupación, en ansiedad, pero sobre todo en desmotivación en tu caso. Sí. El que dices, ya no tiene sentido a lo mejor nada. Y eso es algo que en conducta se va a ir notando. Y probablemente con esta bipolaridad la cuestión va a ser que va a haber momentos en que vas a querer hacer absolutamente todo o te vas a animar, y luego momentos en que sueltas todo. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, a tu productividad, a la cuestión de la escuela, pero sobre todo a tu autoconfianza? Pues la verdad, como que yo no, o sea, lo solo consumía y no, eso también era una parte de la que me hacía aferrarme, que ya no, o sea, no veía más allá, solamente era el consumo, me sentía a gusto y ya no pensaba más allá, no pensaba consecuencias, ya no me planteaba esos escenarios que de repente me planteaba extremistas ni nada de eso. Pero con el internamiento y gracias a la ayuda de doctores y de terapeutas, sí, y con el medicamento más que nada, sí he logrado estar en esa eutimia en donde no me preocupo por el futuro, estoy viviendo el aquí y el ahora, y y a mis terapeutas también les agradezco mucho porque no solamente es la parte médica. Cuando me detectaron en Houston y luego estuve también 15 días en un psiquiátrico en la ciudad de Austin, me medicaban, pero yo seguía desorientado, sin información, no sabía lo que me pasaba. Yo solamente, ellos llegaban y me forzaban a inyectarme, y un día llegaron a inyectarme hasta cuatro inyecciones en un mismo día, en una misma tarde, en un periodo muy corto, y yo me sentía, o sea, sí me sentía un poco disociado, como tranquilo, pero pues era simplemente el efecto de la medicina, pero mentalmente yo seguía totalmente perdido, no sabía qué onda, no sabía lo que me estaba pasando, y pues fue en Santuario fue toda la información que me han dado de mi padecimiento y de mi trastorno. Sí he llegado pues a estar tranquilo, a estar eutimio. A comprenderlo. A comprender más que nada y estar preparado a tener todas esas herramientas para si en un futuro me vuelven a dar ese tipo de episodios, saber a qué me estoy enfrentando. Sí, yo recuerdo perfectamente que estando en Austin, el día que fuimos a recogerlo, la primera vez ya estaba él en un psiquiátrico. Lo había detenido la policía antes de nosotros poder llegar a recogerlo y se lo llevó a un psiquiátrico y el psiquiátrico nos dijo que tal vez en 3 días no lo podía entregar. Y estuvimos una semana esperando y nunca nos lo entregaron. Entonces estuvimos preguntándole a los terapeutas de ahí que qué era lo que tenía, que si nos podían dar el diagnóstico. Y ellos dicen, es que todavía no sabemos, es muy probable que tenga esquizofrenia. O sea, realmente no tenían una seguridad si era bipolaridad o esquizofrenia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, doctor? Bipolar y de esquizofrenia se parecen en ocasiones, sobre todo la fase de manía con psicosis se parece mucho a una agudización de esquizofrenia. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Los genes de esquizofrenia y los genes de trastorno bipolar llega un momento donde se comparten, donde están en un espectro que están más o menos parecidos. Por eso a veces un bipolar puede parecer esquizofrenia porque están los genes por ahí juntos. Incluso hay un diagnóstico que es como la parte media de ambas de estos padecimientos, que es el trastorno esquizoafectivo, donde tienen genes de ambos. Por eso se parecen, por eso a veces es necesario dejar que pase un tiempo para ver cómo se comporta y conocer el diagnóstico, sobre todo cuando nos llegan agudo y no tenemos información de la parte anterior, por ahí del paciente. Bueno, yo explicaría por ahí esa duda de esta persona, de que pues, no sabemos si es esquizofrenia, porque se traspolan, se juntan los genes. Y bueno, ¿qué es lo que vimos por aquí con Saúl? Es la fase de manía del trastorno bipolar. ¿Cómo es esa fase de manía? Por lo menos 7 días la persona tiene un estado de ánimo anormalmente elevado, se siente muy alegre, con más planes de hacer cosas a futuro y con un incremento en la actividad intencionada, o sea, le dan muchas ganas de hacer varias cosas, las cuales puede hacerlas bien, puede hacerlas mal, pero trae demasiada energía para hacer todo esto.
La persona a veces siente que su mente está muy acelerada. Dices que siento que me llegan muchas ideas, muchos planes. Y en ocasiones, cuando es ya un poco más fuerte, la persona ya no tiene filtro y lo que le llega a la mente lo empieza a platicar y está hablando y hablando y hablando todo el tiempo. Así que muy acelerados, mucha energía, platican varias cosas. Disminución en la necesidad del sueño. Por eso a veces las personas llegan pues que no puedo dormir. O a veces cuando ya es grave dice el paciente, yo nomás duermo 20 minutos y ya con eso ando descansado para todo el tiempo. Lo cual pues es muy disfuncional. Mientras la persona duerma va a restablecer los neurotransmisores y todo va a estar bien. Ok, esa es la fase de manía. Y aquí tenemos dos caminos. Una es la manía sin psicosis, donde la persona anda muy acelerada pero está dentro de la realidad por completo. Y la otra es la manía con síntomas psicóticos, donde la persona puede llegar a salirse de la realidad y tener algunas ideas pues inhabituales. De momento se me ocurren algunos pacientes que he visto recientemente. En el psiquiátrico recuerdo que estaba un chavo que decía que era el novio de Dua Lipa, que él salía con ella y andaba y toda la cosa. Este fin de semana me tocó un paciente que decía, pero sí me van a dejar salir para septiembre porque tengo una pelea con el Canelo. ¿Qué pasa con este tipo de ideas? Hay muchas ideas fuera de la realidad, pero las principales que se presentan en el trastorno bipolar son ideas de grandiosidad. La persona se siente como alguien más poderoso. En este caso, soy pareja de un artista. Voy a pelear contra uno de los boxeadores más pesados que hay en el mundo. En este caso, Saúl, ¿tú qué tipo de ideas de grandiosidad recuerdas que traías? Porque muchas veces lo recuerdan. Yo decía esto y pues qué pena. ¿Qué recuerdas? Sí, pues lo que mencionaba previamente, lo que el dueño de Elon Musk, no sé cómo se llama, Elon Musk. Me debía dinero y que yo era pareja de Rihanna, cosas así. Okay. Ahorita nos platicaban que también cuando fueron por ti, que había varios vehículos en la carretera. ¿Y recuerdas tú qué decías de eso? Recuerdo porque el padrino me comentó, Agustín, que según me estaban cuidando. Todos esos vehículos se estaban cuidando. Esas son ideas de grandiosidad. Me decía, llévame rápido a Houston porque Elon Musk me regaló $10 millones y tengo que ir a recogerlos. Bien. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque hay un exceso de un neurotransmisor en el cerebro, un exceso de dopamina. Si a cualquier persona le meten un exceso de dopamina, va a empezar también con este tipo de ideas, que pueden ser, 1, por el padecimiento, 2, por el consumo de sustancias o por la combinación de ambas. Y debido a eso, pues ya empieza con mucha disfuncionalidad la persona. Y de ahí es que se requiere, pues, el tratamiento. Me llama la atención esta parte de que dices, pues allá me estaban nada más medicando y todo y demás, y yo ni siquiera sabía por qué me estaban dando todo esto, no sabía ni en qué estaba parado. Sí, la verdad, y sí fue un poco agraviante para mi salud, porque yo sí recuerdo que me sentía, o sea, drogado como el triple, como fuera de realidad. Salí y de igual manera veía a la gente y todo se me hacía desconocido, todo se me hacía diferente y sí duré varios días en que o sea, de hecho creo que ni siquiera no me bajé pues del avión, como coloquialmente le dicen. Bueno, entonces por un lado estabas todo medicado, no sabías ni qué onda contigo. Eso llega a ser estresante para el paciente porque no sabe ni siquiera para dónde va. Es como estar en un cuarto oscuro, no sé ni qué está pasando. Si uno a la persona le dice, es que tú tienes esto, bueno, ya conozco por lo menos un camino, ya sé que es por ahí. Y eso le da mucha tranquilidad al paciente. Por otro lado dices, pues andaba todo dopado. Uno como psiquiatra lo más fácil es traer dormido al paciente, pues dormido no tiene síntomas, pero ¿cuál es el chiste de eso? La persona tiene que socializar, tiene que ser funcional, y también por eso es la idea de estarte viendo con cierto seguimiento para ver cómo te está cayendo el medicamento, porque de otro modo, pues tarde o temprano tú ibas a aventar el medicamento, decir esto no me tiene dormido, y no, el punto es que la persona tenga apego al tratamiento para que siga funcionando. Entonces, por lo que me platicas, aquí ya sabes qué es lo que tienes. Así es. Sí fue de gran alivio y gran ayuda para mí, para mi persona, el saber identificar y detectar esas 3 etapas que pueden presentarse en mi persona, que las he llegado a tener en clínica, pero es en menor cantidad, también me imagino por el medicamento, que me tiene más tranquilo, más estable. Pero sí he llegado a tener ideas como de qué va a pasar, qué voy a hacer, y trato de ayudarme de las herramientas que me han dado mis terapeutas, consejos, los trabajos que realizamos semana con semana, de focalizar y canalizar mis pensamientos a más positivos, a un poco diferentes,
no estancarme ni en esa depresión, ni tampoco en esa manía donde también he tenido pensamientos de que, ay, sí, ya voy a salir, ya voy a hacer esto y voy a hacer esto y lo otro. Pero trato de tranquilizarme y estar tranquilo y estable, que es de lo que se trata. Aquí, por ejemplo, a lo mejor, como dice el psiquiatra, es muy bueno tener el diagnóstico, tener el medicamento, pero también el acompañamiento, claro. Luego darte las herramientas y luego esta situación donde es general, es hábitos, como decía, dormir, comer, hacer el ejercicio, socializar, o sea, es realmente... es un complemento. Una dinámica de vida completamente diferente. Absolutamente, ¿no? Una forma de vivir, como bien dices, y de aceptar. Ahora, conocer, porque realmente eres tú el que tiene que hacer el cuidado continuo, eres tú el que realmente tiene que entender para qué sirve y ver o experimentar, que creo que es para mí lo grande de esto, de estar en clínica, que se llevan la experiencia. Como bien dices, ya me ha pasado, me pasan situaciones, no me he dejado de tener esa situación, no se va a curar, pero ahora sé cómo manejarlas, cómo duran poquito y cómo realmente, sobre todo, identificarlas. Pero otra cosa que ayuda mucho también es la forma en la cual se organizan las actividades. Porque se le da también una estructura a sus pensamientos de cómo venían. ¿Tú al cuánto tiempo de ingresar a clínica comienzas a sentir estabilidad? Como por ahí del quinto mes, más o menos. Ya sentía un poco más de tranquilidad, de realidad y de, digámosle, como ya satisfacción personal. Ya me sentía bien conmigo, ya sí recordaba los eventos que había tenido, pero ya trataba de darles una justificación, un porqué, y eso me hacía que estuviera un poco más tranquilo mentalmente. Así es. Esa claridad de que vas a poder manejarlo, imagínate, claro. O sea, te dan un diagnóstico con un nombre tan grande que dices, ni siquiera sé qué es esto, y luego que te digan, y va a ser para toda tu vida incurable, y tú dices, no puedo creer que así me voy a sentir toda la vida. A lo mejor cuando en lugar de sentir una tranquilidad, sientes una desesperación. Entonces, el tener la claridad de cómo puedes manejarlo debe ser una gran diferencia. Sí, también fue como revelador porque, o sea, cuando el doc me habló de que tenía que seguir mi tratamiento mínimo de medicamento psiquiátrico mínimo 5 años, en el momento que me lo dijo sí fue como de, chale, 5 años. Pero, como repito, fue revelador porque yo decía, bueno, pues casi me he sentido toda mi vida, he tenido toda mi vida ese tipo de depresiones, ese tipo de ideas que no puedo controlar. Me he alcanzado a detectar también cuando tenía manía, cuando sentía que todo me salía bien, y entonces fue como el proceso y todo esto, la clínica, sí fue una gran ayuda tranquilizante para mí, para decir, pues bien, o sea, tengo este padecimiento, se trata de tal cosa y lo puedo realizar. Ya sé por dónde me voy a ir, ¿no? Con el acompañamiento médico y con el terapéutico. No, aparte creo que 5 años es muy poco, ¿no? Hay personas que tienen que tomarse su medicamento toda la vida. A eso iba, sí. Que cuando empezamos a hablar de, no, pues ¿sabes qué? 8 años, 5 años, uno dice, wow, no, eso es muchísimo. Pero dices, oye, vas a vivir 60 años, 70 años, 80 años, o sea, 5 años no es nada. Hay personas que van a tener que tomar medicamento metformina toda la vida. Pero es justamente esta mente tan catastrófica o tan negativa que a veces tenemos, que no necesitamos tener estos padecimientos. Cuando nos dicen, vas a llevar un tratamiento por 3 meses, no, bueno, se hace un tiempo grande, y qué bueno que tú lo dices, ¿no? Yo empecé a tener esa claridad, 4º, 5º mes, empecé a entender, y apenas a lo mejor puede ser la tierra fértil como para empezar ahora sí a tener todas las herramientas y hacerlo yo mismo. A lo mejor antes tuvieron que hacer el psiquiatra, los terapeutas, la tarea más grande, y ahora tengo que ser yo. Y esto es importante porque mucha gente, cuando oye de tiempos, como que los aísla y dice, no, eso es muchísimo, pero no los dimensiona en lo que es la vida u otros casos. Y
Y asociando esta parte del apego al tratamiento, es bueno recordar cuáles son las 3 principales causas de una recaída de un paciente con trastorno bipolar. Que la persona esté bien en eutimia normal y de repente se agudiza, se va muy arriba o se va muy abajo. Aquí retomando esta parte de cómo es el tratamiento, es psicoterapéutico y es farmacológico. Bien, 3 principales causas. Una, que la persona deje el medicamento, porque en determinado momento la persona dice, ya me siento bien, ya para qué quiero este medicamento, y lo deja. Y es ahí donde viene la parte psicoterapéutica. Tienes que conocer tu padecimiento, tienes que saber que hay que continuarlo. 2, el consumo de sustancias. El consumo de drogas, pues por supuesto va a alterar la fisiología cerebral y va a detonar otra vez una agudización. Psicoterapéuticamente, pues ya aprendemos varias cosas del por qué consumimos y cómo irlo dejando. Y tercero, situaciones muy estresantes. El vivir alguna de esas puede también descontrolarnos. No estamos exentos de situaciones estresantes, por supuesto que las vamos a vivir, sin duda alguna. Sin embargo, eso no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar el cómo vamos a reaccionar ante ellas. Y de ahí que es de gran importancia la parte psicoterapéutica, decir, ok, pasó esto, ¿cómo me voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder ante tal situación? Hay quien ante una situación estresante pues se torna agresivo o algo así, pero ya después de que empieza a aprender las cosas ya dice, bueno, no, mejor me pongo a dialogar, mejor me pongo a hacer X situación. Muchas veces cuando el paciente llega, pues en un inicio, porque apenas está aprendiendo esa parte, pues recibe muchos regaños, sí se le llama bastante la atención, y ya después de un rato es algo que yo les pregunto con frecuencia en consulta, ¿llamadas de atención que hayas tenido? No, ya no he tenido ninguna, porque la persona ya empieza a mejorar sus recursos emocionales ante situaciones de contención. Y hablando de eso, ¿qué trabajos dirías tú, Saúl, que has recibido para mejorar esa parte de cómo controlar tus emociones? Pues principalmente tuve el de trastorno bipolar. Así es el nombre del trabajo, en el cual me ayudó muchísimo a identificar, a categorizar todos mis emociones, mis sentimientos, y ponerlas como en parámetro para saber hasta dónde puedo llegar a sentirme o qué tan mal puedo llegar a sentirme. Trabajos como ideas irracionales también me ayudó bastante. El minimizar enfermedad. Esos han sido los trabajos que creo que más me han marcado. Ok, ahí aprendes a regular tus emociones. Sí. Carlos, háblanos de cuánto tarda el medicamento en hacer efecto, tanto para cuando lo dejan de tomar como cuando lo empiezan a tomar. Bien, ahorita dijo Saúl, yo me estabilicé en 4 meses. Si vamos ahí a la literatura, dice por ahí que la fase de manía puede llegar a tardar hasta 9 meses en estabilizarse con tratamiento, casi 1 año. Y pensar que hay pacientes que pueden no tomar tratamiento y pues esto se puede avanzar, quedarse toda la vida, así que puede tardar. Bien, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto? Casi todos los medicamentos de salud mental tardan por lo menos 2 semanas en arrancar el efecto que tenemos. Por eso, muchos internamientos en salud mental pues son un tanto prolongados, a diferencia de los de enfermedades físicas que duran 3 días, 7 días, una cosa así. Los de salud mental son un tanto más prolongados porque se tarda un rato en hacer efecto. Así que por lo menos 2 semanas para arrancar en hacer el efecto. Sí hay que tenerles paciencia a este tipo de tratamientos. Y la contraparte, porque a veces llega un paciente y dice, yo me dejé de tomar el medicamento y estoy como si nada, no lo necesito. Y uno dice, ¿por qué si ya se lo dejó de tomar tanto tiempo? ¿Por qué no ha habido repercusiones? Porque así como se tarda en empezar, así se tarda, digamos, en notarse la ausencia del medicamento. A veces el paciente se lo deja de tomar 1 mes y todavía está con algo de rastros del medicamento en su organismo y por eso todavía está un tanto protegido. Así que ¿cuánto tiempo puede tardar un paciente en mostrar manifestaciones de que dejó el medicamento? Como de 2 semanas a 2 a 3 meses más o menos. Puede estar libre de medicamento, pero ya se está gestando por ahí un descontrol. Eso más o menos es lo que se tarda. Oye, Doc, ¿y a qué edad se puede detectar bipolaridad? Desde la infancia básicamente. Y por eso, como bien dijimos, hay que conocer algunas cosas. Por ejemplo, la fase de manía, la persona anda muy acelerada, muy inquieta, con mucha pila, mucha energía. ¿Qué niño puede tener mucha pila, mucha energía? Pues también puede tener alguien que tenga un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un TDA. Por decir ese, ¿cómo lo diferenciamos? Un niño con TDA desde siempre va a haber estado acelerado con mucha pila. La mamá te dice, es que él así siempre ha sido.
Pero un paciente con trastorno bipolar parte de la eutimia y de repente, ¡pum!, tiene un pico. Y dice, pues que tiene como 2 semanas que empezó con estos síntomas. Así que básicamente se puede detectar por ahí desde la infancia. Donde más se presenta, pues es en edad productiva. Más o menos entre los 20 y 30 años es donde se suele hacer el diagnóstico. Pero como ya dijimos ahorita, si vemos en retrospectiva, ya tenía un rato con algunos de estos síntomas. Pero desde la infancia se puede. Y algunos síntomas en la infancia se pueden se pueden confundir, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si no hay un profesional realmente enfocado para trabajar esta área, pues pueden dar un diagnóstico diferente y se puede estar trabajando con un niño de una forma diferente cuando su necesidad sería otra, ¿verdad? Así es, pues qué síntomas pudiéramos notar. Por ejemplo, hay que conocer cuánto debe de dormir una persona de manera normal. En promedio decimos más o menos que 8 horas, con ciertas variaciones de acuerdo al grupo de edad. Pero un niño, si empieza a dormir menos de ese tiempo y a pesar de eso se ve que anda, digamos como que más alegre que el resto de los niños, pues podríamos decir, tal vez este chico está empezando en una fase de manía. O por otro lado, si el niño se ve deprimido sin una razón, digamos, aparente, razón aparente me refiero que los papás estén peleando a cada rato, que haya un divorcio, que se le murió la mascota, pero si no hay alguna razón y se ve su ánimo un tanto anormal, quiere decir que posiblemente estemos ante una depresión bipolar en este chico, y es lo que es cuando habría que acudir por ahí a iniciar tratamiento, porque como todo padecimiento, pues entre más pronto mejor se trate. Qué complicado de repente suena todo este tipo de cosas, ¿no? Porque dices, todo podría confundirse, todo podría estar en una situación, y luego cuando son chiquitos, pues todo afecta, ¿no? Hasta lo que comen, si hoy comieron más azúcar, si dormieron menos, todo ese tipo de cosas pueden afectar. Y cuando un pequeño se acostumbra a ese tipo de situaciones, ya cuando llega a la adolescencia, es como, así soy. Sí. Así es esta forma de se vivir. Se normaliza, y esa es la parte donde dices, tardas en como que 20, 30 años, ya es edad productiva, ya como que ya empiezas a notar ciertas cosas, pero ya pasaste una etapa bastante complicada. Ya puede identificar síntomas, ¿verdad? A lo mejor que están pasando en su vida. ¿Tú de niño recuerdas algo así como...? Pues recuerdo que sí estaba muy marcada la depresión. Sí tenía ideas muy pesimistas, el futuro futurizaba demasiado y generalmente cosas negativas, me esperaba lo peor y así. Pero también recuerdo que tenía esta parte de ser muy inquieto, muy travieso, muy de plano haciendo batallar a mi madre. Pero sí, si no hubiera sido por el detonante que fue la marihuana en mi vida, sí hubiera sido probable que, como dice el doc, hay personas que viven mucho tiempo y no se les dispara la enfermedad, sino es hasta que hay un agraviante. Y pasamos, por ejemplo, con puras justificaciones. Los familiares también racionalizamos. Es que hoy está muy contento. Es que no durmió. Bueno, está triste, pero así es él. Y luego, por ejemplo, los niños que tienden más a la depresión, pues a lo mejor para el adulto es mejor, porque son tranquilitos, porque se quedan quietecitos, porque no dan lata, porque me dejan hacer mis deberes. A un niño que es más hiperactivo, ese es el que a lo mejor podemos darle el foco, porque nos saca a nosotros también de rutina. Entonces, bueno, pues ahí esa es otra situación que podría estar en contra de que realmente haya un seguimiento o una atención cuando hay una depresión desde pequeño. Y bueno, pues ahora sí que se ha mencionado mucho, pero hay que, yo creo que marcarlo. La marihuana no es tan inofensiva como parece. Tan buena, ¿verdad? Uno cree la marihuana, porque justo lo que decía Carlos, o sea, puede que sea el detonante que va a sacar esta situación que ya traías, pero que si no hubiera sido este consumo, a lo mejor no se te detonaba, no hubiese detonado, o se te detonaba en una situación no hubiera brotado, más o sea, a más edad. Entonces sí es bien importante, porque mucha gente dice, pues es natural, a lo mejor es mejor que el mismo tabaco, y empezamos con que es recreativa y que ahora es medicinal, y dices, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque
no es tan inofensiva. Por eso estamos hablando de un tratamiento dual, ¿no? Un tratamiento que habla de adicciones y un trastorno de bipolaridad en fase de manía con síntomas psicóticos. Así es. ¿Verdad? La psicoeducación, como bien dice, es sumamente importante, pero es todo un tema, la marihuana. Sí, en esa parte hay quien dice, pero es buena, se usa para tratar epilepsia, me relaja, a diferencia de los que consumen alcohol, que se ponen agresivos. Sí, la cuestión es que tiene componentes benéficos la marihuana, el cannabidiol, el cannabigerol, pero está pegado al delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el componente principal psicoactivo. Aquí yo espero que mucho más adelante, bueno, no tan adelante, podamos hablar de lo contrario, porque mucho futuro de los medicamentos psiquiátricos está en las drogas, porque varios componentes psicoactivos se están tomando de ahí para el tratamiento. Porque si llega a llamar la atención, porque una persona con algún padecimiento de salud mental consume algo y se siente bien, porque hay algo en esa sustancia que lo está haciendo bien. La cuestión es que actualmente las investigaciones están yéndose hacia purificar ese tipo de compuestos para eventualmente ahora sí ya tratarlos para padecimientos de salud mental. Hasta la fecha eso está todavía muy, muy en pañales, pero vamos para allá, hacia ese lado. Ahorita todavía están pegados los componentes, tanto el positivo como el negativo, y tristemente se manifiesta más la parte negativa en los pacientes, así que sí, no hay que tenerle tanta falsa confianza a la marihuana. Yo creo que también es muy importante, digo, ya es otro tema, pero va ligado el que la persona que tiene ese interés de probar la marihuana pues conozca un poquito de su árbol genealógico, ¿no? Sí, totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Es decir, por ahí tendré algún primo, tío que haya tenido esquizofrenia. ¿Y qué tal que me tocaron los genes? Mi mamá, mi abuelita. Porque pues aquí hemos visto mucho esos casos, pues el brote de esquizofrenia o de bipolaridad, y vemos que en el árbol genealógico el tío, sí había alguien, un tío lejano. Entonces ahí está de dónde viene este brote, ¿no? Y luego, mira, se habla, ya el doctor nos dirá qué tan cierto, se habla de que, bueno, cuando tú consumes, estás en adicción, también afectas tu ADN. Entonces, cuando tú tienes un hijo, puede tener este gen, como decía, ya con esa transmisión que podría dar a bipolaridad o a esquizofrenia o a adicciones, o sea, ser propenso a hacer esta parte adictiva. Esa parte se llama epigenética, y lo que uno haga con sus genes se los va a pasar a la siguiente generación. Si uno consumió y empezó con padecimientos de salud mental, se van a pasar a la siguiente generación la predisposición a estos padecimientos. Pero si por otro lado yo tengo esa predisposición y no consumo, a la generación que sigue ya no se le pasa esa predisposición, o se le pasa mucho menos, ¿sale? Hay veces que el paciente dice, pues entonces si yo ya consumí, ya valió. Vamos a centrarnos en los factores modificables. Hay que cuidar que la persona que siga pues no consuma, y tal vez jamás se expresan estos genes. Pero ahí como está ya la situación a nivel nacional, ¿no? Ya es muy permitido el consumo de marihuana, ya lo ven como algo muy normal, tanto aquí como en Estados Unidos. En Estados Unidos está legalizado, ¿no? En varias partes. Sí, y pues no tan fácilmente puedes decir, bueno, no la voy a consumir para que la próxima generación, ya es como algo normal, como que no pasa nada, como no se está dando esta información que el día de hoy nosotros estamos dando, que realmente es peligroso, ¿no? Ya lo hemos tocado en algunos otros podcasts donde decíamos cómo la familia da el doble mensaje de, a ver, mejor aprende a tomar en casa, y esta idea es, lo vas a hacer, o sea, cuando le dices, no, ¿sabes qué? Aquí con nosotros para que te aprendas. Entonces el mensaje que va atrás es, lo vas a hacer, eso ya lo damos por descontado. Igual puede entrar la cuestión donde hay papás de chicos que hemos tenido que fuman con ellos marihuana. Entonces, por ejemplo, ahorita la gran responsabilidad que sientes, decir, bueno, ahora yo tengo esto y tengo que cuidarme yo, y a lo mejor pensar que tu descendencia pueda tener este tipo de situaciones. Pues me siento, pues sí, un poco como en incertidumbre de decir, o sea, son cosas que no decides que te pasan, es genéticamente, pero también me siento preparado. Siento que sí fue muy importante y muy remarcable la intervención por parte de la clínica, primero que nada de hacerme dejar de romantizar ese tema de que yo la marihuana lo veía como lo mejor que existía en este mundo,
de darme cuenta y poner en parámetro todos los daños que llegué a hacerme a mí mismo, a mi familia, a mi entorno, porque pues no solamente te dañas a ti, también dañas a tu familia, a tu entorno. Y no sabes cuánto, ¿eh? Porque Sí, tu mamá bastante. estaba totalmente preocupada. O sea, yo nunca había visto una mamá tan preocupada como la de Saúl, ¿no? Cuando me habló, oye, estoy preocupadísima, necesito que me ayudes, ¿cómo le hacemos aquí por ir a Estados Unidos? Tú puedes ir conmigo. O sea, era una preocupación tremenda, ¿no? Lo que yo estaba viendo ahí. Y yo hago lo que sea, pero necesito traerlo, necesito sacarlo de allá porque estoy viendo cómo se está destruyendo y cómo con la gente que está ahí no lo está ayudando. O sea, tantas cosas que realmente estando en psicosis tú pues no veías, ¿no? Y también agradecido con mamá, estoy bastante con la clínica, pero sí es muy importante como familiares, mi mamá en este caso, detectan, porque ella se dio cuenta de que yo, con algo tan simple como era la marihuana, como actuaba diferente a como ella me conocía. O sea, ella me lo llegó a decir, es que eres diferente, te cambia la forma de ser, eres más agresivo, eres más... Y ella, o sea, ella sin ser psiquiatra y sin dar un diagnóstico así, ella lo pudo identificar y me intervino y pues... Yo creo que fue la mejor decisión de su mamá, porque al estar él pues dentro de ese mundo de psicosis, pues él no podía tomar una determinación de esta naturaleza, ¿no? Y la mamá dice, ¿sabes qué? Lo quiero ayudar. Entonces ella actuó por ti y creo que fue lo mejor que pudo haber hecho y ahora pues creo que se lo agradeces, ¿no? Nosotros después de este tiempo que has estado aquí, vemos un cambio muy importante en ti, Saúl. Ahora está apoyándonos, está colaborando. Pues ahí están las fotos, ¿no? Ahí se ve, como dicen por ahí. Hasta la mirada desviada Sí, tenía. la mirada está distinta. ¿No? Más delgado,